Bien, pues vamos a comenzar la unidad número 2, que son los tribunales con competencia para entender en asuntos entre estados. Y aquí básicamente vamos a ver 3 tribunales, nos menciona el programa, uno que ya no existe, 2 que sí existen, uno que sí es entre estados y otro que es entre estados y otras personas, ¿sí? Pero básicamente con esa capacidad para entender asuntos entre estados. Pero bueno, el chiste es de que veamos los tribunales en particular, ¿sí? Bien. Tenemos en primer término la Corte Permanente de Justicia Internacional, ¿sí? Esta Corte Permanente de Justicia Internacional se erigió como un órgano judicial de la Liga de las Naciones, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es el antecedente de la Corte Internacional de Justicia. Es más, dentro de los estatutos de la Corte Internacional de Justicia se menciona expresamente esta Corte Permanente de Justicia Internacional como antecedente y se pretendió que fuera como una continuidad a la Corte Internacional de Justicia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, ¿sí? Y aquí lo interesante es que los arreglos entre estados de carácter jurisdiccional se realizaban mediante arbitraje. No era en sí un órgano meramente judicial, sino que era un órgano de arbitraje, ¿sí? Pero aquí lo interesante es que ya se planteaba, ¿sí?, esta posibilidad de la existencia de una corte que atendiera exclusivamente a asuntos entre estados, ¿sí?, para evitar la justicia por propia mano, como vemos que ahorita se está pretendiendo hacer justicia entre Rusia y los demás con Ucrania, ¿verdad? Para evitar esos conflictos. Esa fue la intención, ¿sí? Dice, a diferencia de los tribunales arbitrales, la Corte Permanente de Justicia era un órgano constituido permanentemente, que se regía por su propio estatuto y su propio reglamento, que las partes que puedan recurrir a la Corte habían establecido previamente y que resultaba vinculante para todas ellas. Una de las características de los tribunales arbitrales es que se constituyen específicamente para atender un asunto en particular. ¿Sí? O sea, constituyes árbitros, ya tienes el conflicto y constituyes el tribunal arbitral y resuelve. Este no, este ya estaba constituido y llega para resolver los conflictos posteriores a su constitución, como una corte permanente. Aun y cuando se resolvía mediante arbitraje, la constitución de esta corte permanente no era como se acostumbra en el arbitraje, es decir, una vez ya iniciado el conflicto. ¿Sí? Sí. ¿Por qué las cortes normalmente usan arbitrajes y en razón de los conflictos que se hay entre países? ¿Por qué? Porque es más que nada parte del uso del derecho internacional. Cuando entremos a estudiar la Corte, sí. Según yo tenía entendido, y eso lo platicó un maestro, que porque cada estado ejerce soberanía y no se puede interferir en dicha soberanía. Sí, y eso lo hablamos en la unidad número 1, ¿sí?, de la soberanía. Pero que también la soberanía te da esa facultad de acudir a un arbitraje y aceptarla, ¿sí? Pero tratando de entender, la pregunta es, ¿por qué arbitraje y por qué no un juicio formal? Un juicio contencioso formal, que me supongo que se haya dado, ¿sí? ¿Por qué no se considera así? Si vamos a analizar la Corte Internacional de Justicia y vamos a ver que su naturaleza también es meramente arbitral, ¿sí? Dentro de lo que son los usos, las costumbres, los principios del derecho internacional en cuanto a la igualdad jurídica, ¿sí?,
No hay un ente superior al Estado, ¿sí? Supraestatal, que pueda ejercer de manera obligatoria, coercitiva, la facultad de jurisdicción, la facultad de juzgar, ¿sí? Como por ejemplo aquí en el Estado sí tenemos, hacia el interior, tenemos el Poder Judicial que de manera coercitiva, de manera facultada por la ley, ejerce la facultad de jurisdicción y ejecuta sus resoluciones aún en contra de la voluntad, ¿sí? Y te puede llamar a juicio aún en contra de tu voluntad, ¿sí? Acá no, como son jurídicamente iguales, ¿sí? Se acostumbra el arbitraje, en donde ambos están de acuerdo en someterse al arbitraje. Si recuerdan la unidad anterior, hablamos del consentimiento. Sin el consentimiento no va a poder existir la jurisdicción internacional, es decir, esa capacidad de poder dictar el derecho, de jurisdicere, ¿sí? Jurisdicción. Entonces, con base en la soberanía, ellos aceptan someterse a un arbitraje para que resuelva una controversia, ¿sí? Muy diferente, por ejemplo, en una cuestión interna del Estado, tú vas y demandas, y el juez le dice al demandado, comparece a juicio. No, no voy a comparecer porque no te acepto la jurisdicción. No, pues no es que quieras aceptarla, yo la tengo, por eso tengo el poder público, yo tengo la jurisdicción, y si no te voy a juzgar en rebeldía y te voy a condenar, ¿sí? ¿Qué pasa si una de las partes no acepta el arbitraje? No hay, porque no hay consentimiento. Por eso es que está el arbitraje, porque no hay una entidad supraestatal que ostente esa facultad jurisdiccional de manera obligatoria, que tengas que acudir de manera obligatoria como sucede al interior del Estado, ¿sí? Porque todo es conforme al consentimiento. Si acepto o no acepto la jurisdicción, entonces acepto el arbitraje. ¿Sí se me entendió? Pues ahí entonces el procedimiento compositivo de lo que tú critiques. No, es heterocompositivo, sí, porque va a resolver un tercero. ¿Cuáles son los autocompositivos? La mediación, la conciliación, los buenos oficios, ¿sí? ¿Cuáles son los heterocompositivos? El arbitraje y el juicio. Así es, ¿sí? Ya la jurisdicción. ¿Sí? Y pasa igual aún en el derecho interno, en el derecho privado, el arbitraje es opcional. Si estás celebrando un contrato, ¿sí? Oye, vamos a poner una cláusula de arbitraje, no quiero. Pues no, porque es precisamente con base en el consentimiento que se celebra el arbitraje, ¿sí? La voluntariedad de los métodos alternos, la propia ley de justicia alternativa establece la voluntariedad. Yo como prestador de servicios de métodos alternos llega mi solicitante, oye, quiero arreglar un conflicto con esta persona. Ah, ¿cómo no? ¿Sí? 600, le hago el citatorio, ¿sí? Me paga mis gastos de notificación, voy, notifico, oye, te cito para tal lado, para tal fecha ahí en mi centro de mediación, para que resolvamos un conflicto. ¿Qué pasa si no va? Nada, nada, es voluntario, ¿sí? No hay consentimiento. Si va, bueno, pues ya podemos hablar, pero si no va, ¿qué? Se establece la ley de justicia alternativa, la multa. ¿Por qué lo vas a multar? No es aparte de que no están haciendo efectivo las multas, ¿sí? Ni las propias mediaciones ante el instituto. Pero ¿por qué lo vas a multar si es voluntario? ¿Sí? Es voluntario. Igual pasa a nivel internacional. ¿Sí? El arbitraje es voluntario, no me quiero someter al arbitraje, no. Ni a la Corte Internacional de Justicia, no. Pues esto no me queda otra más que la guerra. ¿Sí? Porque no hay una entidad supraestatal que te obligue, ¿sí? Más que la fuerza de las armas. Todos los estados, ¿no? ya están imponiéndole sanciones a Rusia, a la OTAN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un ente supraestatal que le diga a Rusia, pues muchacho, póngase en paz, ¿sí? Deje las canicas de Ucrania. No hay, ¿sí? No hay. Por eso es el arbitraje. No sé si me entendió. ¿Sí? Bien. Entonces, decíamos que precisamente la Corte Permanente de Justicia Internacional
la característica era que era un tribunal permanente, ¿sí? No como los arbitrajes, hay el conflicto y en ese momento designan los árbitros y ya se constituye. Acá no, ya estaba la corte, ya eran los árbitros, ¿no? Eran los jueces, pero ya estaba previamente constituida, ya no había que designar jueces ni árbitros, ¿sí? Y dice que las partes pueden recurrir a la corte que habían establecido previamente y que resultaba vinculante para todas ellas. ¿Por qué? Por la voluntad, precisamente porque aceptaban. Recordemos que las relaciones internacionales, el cumplimiento de las obligaciones internacionales se basa en la buena fe. Y así si todos ellos habían aceptado que resultaba vinculante someterse a la Corte Permanente de Justicia Internacional, era con base a la buena fe. Y con esa buena fe les resultaba vinculante, a medias, vinculante, ¿no? Porque ¿qué pasa si no quiere cumplir la sentencia? No, pues no hay una policía internacional que te obligue, ¿sí? Dice, en el Palacio de la Paz, el 30 de enero de 1922, tuvo lugar la sesión preliminar de la Corte dedicada a la elaboración de sus normas. El 15 de febrero de 1922 se celebró su sesión inaugural, con el magistrado holandés Bernard C.J. Loder como presidente, ¿sí? Ahí está cuando se constituyó la Corte Permanente de Justicia Internacional, poquito después de la Primera Guerra Mundial, precisamente con ese ánimo, ¿no? de tener un espacio donde poder dirimir los conflictos y las controversias entre Estados. A pesar de que la Corte Permanente de Justicia Internacional se concibió a través de y por obra de la Sociedad de las Naciones, no era parte de la sociedad, ¿sí? No estaba realmente vinculada a la Sociedad de las Naciones. Sí se concibió, fue el seno donde se concibió, pero no estaba realmente vinculada, formalmente vinculada. Ambos órganos estaban estrechamente unidos, el Consejo y la Asamblea de la Sociedad elegían periódicamente a los miembros de la Corte. ¿Sí? Sí había una relación, pero formalmente no. ¿Sí? Aunque de hecho sí. La Corte nunca fue parte integrante de la sociedad, al igual que el Estatuto no formó parte del pacto. Además, un Estado que fuera miembro de la Sociedad de Naciones no era automáticamente parte del Estatuto de la Corte. ¿Sí? Tenía que adherirse expresamente al Estatuto de la Corte Permanente de Arbitraje, de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Bien, aquí, ¿sí? Es muy pequeño esto que vemos de la Corte Permanente de Justicia Internacional, simplemente como historia, como un antecedente histórico de lo que actualmente está vigente, de lo que actualmente está funcionando, ¿sí? Fue un buen intento, de los primeros intentos de poder tener una corte permanente para arreglar asuntos exclusivamente entre estados, fíjense, exclusivamente entre estados, ¿sí? Porque vamos luego a ver la Corte Permanente de Arbitraje, ¿sí? Que se estrena con un caso entre estados, pero no es exclusivamente para estados, sino que pueden participar otro tipo de personas u organizaciones en la Corte Permanente de Arbitraje. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí? De la Corte Permanente de Justicia, digo nada más como para saber que existió y que es el antecedente del órgano que actualmente está en funciones. Entonces vamos a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia se crea en el artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas. Dice, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Funcionará de conformidad con el estatuto anexo, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional y que forma parte integrante de esta. Y aquí sí, bueno, aquí se crea la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Pero fíjense lo interesante de esto. Decíamos que la Corte Permanente la Corte Internacional, se me confunde, la Corte Permanente de Justicia Internacional, ¿sí? Era de carácter arbitral, ¿sí?
Cuando ya vemos el matiz que se le quiere dar aquí en la Carta de las Naciones Unidas, ¿qué nos dice? ¿Sí? Será el órgano judicial. Ah, caray, o sea, ya no va a ser de arbitraje, ya es judicial. ¿Sí? Ya es judicial. Esa es la intención que se le quiere dar. ¿Sí? Será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, es decir, que sí está vinculado estrechamente a las Naciones Unidas. Funcionará de conformidad con el estatuto anexo, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional, es el antecedente. ¿Sí? El estatuto es como el código de procedimientos. Entonces, ese procedimiento que se probó en la Corte Permanente de Justicia Internacional se, digamos, se tomó como base para el de la Corte Internacional de Justicia. Y ahora sí, y que forma parte integrante de esta carta, es decir, el estatuto, ¿sí?, forma parte de la Carta de las Naciones Unidas. Todo aquel Estado que se adhiere a la Carta de las Naciones Unidas se adhiere al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, porque forma parte integrante de la Carta, ese estatuto. Lo que no pasaba con la Corte Permanente de Justicia Internacional. Podía formar parte de la Sociedad de las Naciones, pero no del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Y aquí sí, formas parte de la ONU, le entras al baile con la Corte de Justicia Internacional. La Corte Internacional de Justicia. ¿Sí? Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 1. La Corte Internacional de Justicia, establecida por la Carta de las Naciones Unidas como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, quedará constituida y funcionará conforme a las disposiciones del presente estatuto. Fíjense la diferencia. Artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas crea la Corte Internacional de Justicia. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia constituye. Es decir, que el estatuto es su constitución. ¿Sí? ¿Para qué sirve una constitución? La carta magna que rige a un Estado. La carta magna que rige a un Estado. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Mande? Lo que define el Estado de Derecho. Pues como un instrumento el cual engloba todo lo relacionado a lo organigrama que debe llevar, ya sea un Estado, en este caso, una institución. Ya me cambió la jugada, ¿no? Un organigrama. Ah, cabrón, ¿y para qué sirve un organigrama? Como para poder saber por dónde va y por dónde dirigirse. Para saber cómo va a funcionar, cómo va a trabajar, ¿no? ¿Han leído a Giovanni Sartori? ¿No han leído? Sí. De Ingeniería Constitucional Comparada y otros libros. ¿Sí? Es muy interesante las reflexiones que hace Sartori, ¿no?, al respecto. Y él, me acuerdo que por ahí mencionaba, puede existir una constitución sin un capítulo, haciéndose referencia específica a la Constitución mexicana, sí, y siendo italiano, pero haciéndose referencia a la Constitución mexicana. Puede existir una constitución sin el apartado de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Puede existir. No, pero los Estados Unidos sí tiene derechos humanos dentro de la Constitución. ¿Dentro? Pues no estaba vigente, no, por lo menos no. Bueno, nosotros tenemos el primer artículo. Sí. No, pero nosotros lo tenemos hasta el 29. Derechos humanos y sus garantías son del 1 al 29.
¿Sí? Si le quitamos ese capítulo a la Constitución, ¿podría ser una Constitución? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la finalidad de una Constitución? Para establecer la forma de jugar, las reglas del juego, cómo va a funcionar una cosa. ¿Sí? ¿Alguien ha leído el libro ¿Qué es una Constitución de Ferdinand Lassalle? No, es un librito así de 1820 y tantos, que él explica qué es una constitución. Y habla de los factores reales de poder, que son los que influyen en la constitución de un Estado. ¿Sí? Y él menciona, bueno, ¿quiénes son factores reales de poder? Pues el ejército, el propio pueblo organizado, ¿sí? Los industriales, el dinero, o sea, todos los que realmente son un factor real de poder, pueden establecer en una constitución las reglas del juego, es decir, ellos cómo van a jugar y las reglas de cómo van a jugar en este juego llamado constitución, bueno, llamado Estado. ¿Sí? Yo les hago una pregunta. La Constitución de 1917, ¿la Iglesia Católica era un factor real de poder? Real de poder. La de 1917. ¿Fue un factor real de poder la Iglesia Católica? Porque básicamente era la única iglesia que existía, digo, en aquel entonces. ¿Por qué no? Porque se creó, bueno, ya esa constitución separó el poder eclesiástico. Continuó con el mismo principio de la reforma, la separación iglesia-estado. ¿Sí? Y siguió, ¿sabes qué? Iglesia, tú no te metes más, tú ni vas a jugar, tus sacerdotes ni siquiera tienen derecho a votar ni a ser votados, sáquesela. No era un factor real de poder. ¿Cuándo es un factor real de poder? Cuando puedes precisamente establecer en las reglas generales del juego cuáles son las reglas en las cuales como tú vas a jugar en ese juego. Y así, por ejemplo, ¿quiénes sí fueron factores reales de poder? Pues los obreros, los sindicatos. El 123, por favor, para mí. Los campesinos, el 27, para mí. Pues nosotros hicimos la revolución, hijos de su madre. ¿Verdad? Si eran factores reales de poder. Y la iglesia, aunque sí era un factor de poder, no tuvo la capacidad de establecer las reglas del juego en la Constitución del 17, porque veníamos arrastrando los principios de la separación iglesia-estado, de la reforma. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la iglesia se da cuenta, ¿cómo que no soy factor real de poder, hijos de su madre? Y esa fue una de las causas de la guerra cristera. De que sí era un factor real de poder que no lo dejaron, simplemente, no lo dejaron jugar. No tenía, y tan así que no tuvo la capacidad que los pusieron en paz. Y nomás nos dejaron peleados acá a la población, a los cristeros y a los revolucionarios. ¿Sí? Pero bueno, no quiero expresar mis pareceres respecto del santuario de los mártires. No, sí, es que se ponen a hacer un santuario de los mártires cuando todavía hay muchas heridas, muchos agravios entre familias, y aquí en Jalisco, en Zacatecas, Aguascalientes, que fue más duro, ¿sí? Y más a los que, digamos, la iglesia pudo recuperar el factor real de poder, se incluyó en la Constitución, ya sus ministros pudieron votar, se restablecieron relaciones, pero ya hasta 1990, ya con otra forma de inmiscuirse. ¿Sí? Y me salen con el santuario de los mártires cristianos, de los santos cristianos. Yo me quedé, ¿y a todos los que los cristianos mataron qué?
A mi abuelita, maestra rural, tuvo que esconderse una semana en un pozo porque maestro que agarraran rural, lo mataban o lo torturaban los pisteros. Maestro, ni siquiera soldado, maestro. A un tío de mi abuela le cortaron la oreja, las orejas y le cortaron la lengua. Esa fue la primera que la dejaron, le tuvo que esconderse porque los propios probadores, escóndase maestro, nosotros le pasamos comida. Y ya la última, a mi abuelita ya la alcanzaron a agarrar los pisteros y la colgaron del cuello, a ejecutarla como era del gobierno. Es en contra de Cristo. Pero llegaron las fuerzas federales y la alcanzaron a bajar. Y todavía se le notaba aquí la soga a mi abuela, que estuvo colgada. Ya, así estuvo de morir. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser profesora rural. Entonces yo me digo, demasiado pronto para hacer eso. Todavía hay bastantes sentimientos también en los altos de mucho cristero todavía, y en contra del gobierno. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ¿sí? ¿Qué es esa demostración? Pues que ya son un factor real de poder. Desde la modificación del artículo 130 constitucional, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano, ¿sí? Donde ya se puede permitir el voto, donde ya se les permitió el voto a los sacerdotes y a las eclesiásticas, a las monjas, ¿sí? Ya dijeron, ahora sí, ya puedo yo imponer cómo quiero yo jugar en esa regla que tú llamas Estado, en ese juego que tú llamas Estado, yo puedo poner mis reglas. Adelante, ¿sí? Ahora sí fue un factor. ¿Y a qué viene todo esto? Toda esta plática de los factores reales de poder, ¿sí? Que esta constitución, este estatuto, está permeado, ¿sí?, por los factores reales de poder, ¿sí? El procedimiento está permeado por los factores reales de poder, esta constitución. ¿Quiénes fueron los vencedores? Los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados, ¿sí? Básicamente Inglaterra, Rusia, bueno, Unión Soviética en ese entonces, y Estados Unidos. Francia, entre comillas, porque Francia sí le dieron con todo le dieron a la pobrecita Francia, ¿no? ¿Qué fue lo que salvó a Inglaterra de una invasión? No, el Canal de la Mancha, pues no podían cruzar. Era más difícil cruzar, ¿no? Que por tierra, pues para los barcos, ¿no? Sí, ahí se detuvo, pero también le pegaron duro a Inglaterra con los bombardeos. ¿Sí? Entonces, quienes ganaron permearon esas reglas del juego conforme las reglas que ellos querían jugar. Entonces vamos a ver que el procedimiento que se lleva ante la Corte Internacional de Justicia básicamente es un procedimiento muy permeado por las reglas del derecho anglosajón. ¿Por qué? Porque pues ellos eran los factores reales de poder quienes podían manipular y decir, así se va a llevar las reglas del juego. Aun y cuando está basado en la Corte Permanente de Justicia Internacional, realmente, ¿sí?, el procedimiento es de naturaleza anglosajona. Sí. Es por eso que ahorita con el conflicto entre Rusia y Ucrania nace también de la inclusión, bueno, de que Ucrania se quiere unir a la OTAN y la OTAN forma parte de un precedente. Es el pretexto. Es el pretexto. ¿Cuál es el verdadero conflicto entre Ucrania y Rusia? Y China. También China tiene interés ahí. ¿Eh? No, hombre, ¿cuál yanquis? Crimea, la península de Crimea. Desde que, bueno, no es de que yo me acuerdo, ¿no? Pero tiene añales desde 1800 y tantos peleándose por esa región. Porque te da una salida estratégica, que es el Mar Negro. Mar Negro, es el Mar Negro, y es una salida estratégica a Europa.
del este, o de entrada al este. O sea, es estratégica la península. Él es un poquito más complejo, pero él también sabe que tiene que ver, sobre todo lo que es la franja de Gaza, que es lo que he peleado, el agua. ¿Agua? Agua. El agua. Pero el agua es muy peleado. ¿Sí? Los grandes conflictos precisamente son más agrarios y por agua. ¿Quién está cultivando esas áreas? Y lo están cultivando los israelíes, cuando les pertenecían a los palestinos. Y es el agua. Hijo, no, pues ya avanzamos, ya sobrepasamos nuestra hora natural de salida. Es que, bueno, a veces me emociona platicar. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno. Ya último, como para cierre por comercial, entonces al final del día es una utopía el hecho de la justicia internacional porque aunque tenga la voluntad de las partes entre las naciones de firmar un tratado, un acuerdo, que implique, por ejemplo, en este caso, volvamos al ejemplo de Rusia e Ucrania. Si Rusia decide no ajustarse a lo que la Corte Internacional de Justicia le ofrece o le da, si él no decide ajustarse, pues no hay ningún poder vinculante que pueda hacer presión para que él se detenga, más que las sanciones económicas que puedan existir. ¿Y la presión internacional? ¿Sí? Así es. Y una cosa sí le digo, el país más violador de tratados internacionales es Estados Unidos. De veras, o sea, no solamente militares, sino comerciales. ¿Sí? Recuerden que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses.